así. Lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria al Señor. Ok. En las dos ocasiones pasadas, que han sido, creo que han sido jueves también, hemos estado tratando acerca de este tema y creo que nos ha bendecido, ¿verdad?, la palabra del Señor en este aspecto de cómo anduvo Jesús. Eso fue, creo que una pregunta que escribimos, que nos hicimos. Ustedes escribieron allí, yo tengo escrita aquí esa pregunta, y fue una interrogativa que nos hicimos todos. Y creo que es una interrogante que debemos de tener siempre presente en la mente. Nosotros que bien podemos decir que permanecemos en Él. Cuando decimos quizá que somos cristianos, alguien nos pregunta que qué fe seguimos o qué religión. Algunas personas tienden a preguntarle de esa manera a uno: ¿qué religión sigues? Y uno dice: yo soy cristiano. Hablábamos en los anteriores días, los anteriores jueves, acerca de eso, de que decir que soy cristiano es decir que soy alguien que permanece en Él. Amén. Y Juan habla acerca de que aquel que dice que permanece en Él, o que es cristiano, diríamos nosotros de otra manera, pues este debe andar como Él anduvo. Y por ende, aquí lo más importante es precisamente eso: ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo? Si yo digo que permanezco en Él, o que soy cristiano y que debo andar como Él anduvo, algo que debiéramos de tener claro nosotros es cómo anduvo Jesús. Un primer punto que tocamos acerca de cómo anduvo Jesús es el hecho de que Él anduvo guiado por el Espíritu Santo. Ese fue el primer punto. Y recordamos algunos versículos que evidentemente nos muestran la realidad de esto. Jesús anduvo guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que estuvo lleno del Espíritu Santo, dice que fue impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia en algunos versículos en los evangelios que leímos. Y obviamente, si decimos que un primer punto fue el hecho de que Jesús, nuestro Señor, anduvo guiado por el Espíritu Santo, eso inmediatamente pues nos debería haber llevado al hecho de que nosotros mismos debemos andar guiados por el Espíritu Santo. Y hablábamos entonces de Romanos capítulo 8 versículo 14, donde dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y no voy a continuar en el resumen porque necesito avanzar, y creo que de alguna manera la Biblia nos deja ver con claridad lo que significa eso. Y de hecho creo que Dios nos guía, y Dios nos estuvo guiando en las predicaciones anteriores acerca de lo que eso puede significar, o la realidad que se hace presente en la vida de aquel que ha venido al Señor. El Espíritu Santo es la promesa que Él ha traído a todo aquel que cree, como dice la Escritura. El mismo Juan lo dijo, recuerda, él dijo, hablando de las palabras que Jesús mismo pronunció, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice que Jesús habló de esto refiriéndose precisamente al Espíritu Santo que recibirían todos aquellos que creen conforme dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, algo que usted y yo debemos de entender es que Cristo anduvo guiado por el Espíritu Santo. El creyente, el verdadero Hijo de Dios,
indefectiblemente debe andar guiado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que viene a habitar en la persona que cree en el Señor, que cree conforme dice las Escrituras. Importante eso, ¿no? Porque hasta el diablo cree. Amén, amén. El segundo punto va amarrado indefectiblemente, irremediablemente del primer punto, del hecho de que haya una realidad en que hay un creyente guiado por el Espíritu Santo. Y el segundo punto es que Cristo anduvo en rectitud de vida. En rectitud de vida. Indefectiblemente esto va amarrado al hecho de que alguien es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en él, como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está en mí. Indefectiblemente debe ser así. No puede ser que si alguien, llamándose hijo de Dios, teniendo el Espíritu Santo, viva una vida guiada por cualquier otra cosa menos por la misma presencia de Dios, del Espíritu de Dios que ha venido a habitar en él. No es coherente que haya un Espíritu que es santo, el Espíritu del Dios santo, y que nuestra vida sea una vida totalmente diferente. No es coherente. Ahora, algo que debemos de entender es que no quiere decir que yo jamás voy a pecar. De hecho, eso es seguro. Amén. Eso es seguro, o fue seguro solamente en Cristo, que no tuvo pecado, no pecó. Es una verdad absoluta. En nosotros ese absoluto de no pecar nunca no lo es. Pero al sernos dado el Espíritu de Dios, el resultado de que el Espíritu Santo esté en nosotros y que seamos guiados por el Espíritu Santo es precisamente de que nosotros, imitando a Cristo, nosotros también vivamos en una rectitud de vida, hermano. Esto puede ser algo evidente en la vida de un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén, amén. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Amén, amén. Dice: hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Fíjese lo que dice Juan: nadie les engañe. Nadie venga a enseñarle otra cosa distinta. El que ha sido justificado, el que es justo, por ende hará justicia. Usted y yo somos justos, y somos justos por el hecho de que Él mismo nos justificó. Pero de eso debe desprenderse una vida que camina en justicia. Una vida que siempre va a estar en pos de buscar una vida justa, vivir una vida justa delante de Dios. Por el mismo hecho de que hay un Espíritu Santo, hay un Espíritu en Él, y este Espíritu dice que le guía. Jesús fue guiado. Dice la Biblia que fue guiado al desierto. Fíjense, Él lo llevó. Y se está hablando de lugar, ¿no es cierto? Lo llevó a un lugar. El Espíritu Santo lo llevó. Como el Espíritu Santo nos puede decir: ve a tal lugar, ve a tal otro, y Él nos lleva. Pero Él no solamente fue guiado de esa manera, que lo llevó allá o lo trajo acá, sino que el Espíritu de Dios estando en Él, hermano, el Espíritu Santo estando en Él, lo guió en una vida recta y justa delante de Dios, cumpliendo toda justicia, viviendo en santidad, en obediencia a la palabra del Señor. Algo que nosotros
no debemos desconocer es el hecho de que Él es Dios, pero Él era Dios, pero era Dios hecho hombre. Porque alguien pudiera decir, es que Él era Dios. Sí, pero él se hizo hombre. Porque esa pudiera ser la excusa que pudiera tener algún llamado cristiano, con la excusa de justificarse al hecho de no vivir una rectitud de vida. Y tener en ello la excusa de pecar, y no precisamente quizá pecar por defecto, por el hecho de que aún podemos pecar, sino por el hecho de que quiere practicar el pecado muy continuamente. Amén, amén. Jesucristo, Dios hecho hombre. Dios hombre. Y en eso debemos de fijarnos nosotros, mi estimado hermano, precisamente en el hecho de que Él es el Dios que se hizo hombre, que se despojó a sí mismo, que se hizo semejante a los hombres, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él se convierte, mi estimado hermano, en esa persona en que nosotros debemos de fijar nuestra atención, el ejemplo. De hecho, les decía en días anteriores que Pablo hablaba acerca de imitar a Cristo, como él imitaba a Cristo. Le decía a la iglesia, imiten a Cristo como yo lo imito. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pedro decía que siguiéramos los pasos de Él en cuanto al sufrimiento, en cuanto a muchas cosas. Pablo mismo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Padre mismo habló del Hijo diciendo, en él tengo complacencia, a Él oíd. Y sin lugar a dudas, Cristo es el ejemplo a seguir de nosotros como creyentes. En Romanos capítulo 8 dice que el propósito de Dios al llamarnos a nosotros es que fuéramos a la imagen del Hijo. Amén. Aunque vuelvo y reitero, Él nunca pecó. Nosotros aún podemos pecar, no por práctica, pero aún lo podemos hacer. El gran reto, siempre he hablado de esta manera, de nosotros, hermano, es poder vivir una vida como la que Jesús vivió. Lógicamente y evidentemente vamos a pecar, pero es como la meta, el reto que nos colocamos nosotros, que Dios nos pone delante, ¿verdad? Ahí está el Hijo, Dios que se hizo hombre, a su semejanza, hombres. Mírenlo cómo Él vivió, aunque bien sabe Dios que nosotros no vamos a lograr lo que Él logró, no pecar jamás. Él no pecó jamás, nosotros sí. Pero tenemos el reto, nuestra mirada en Él, el objetivo es Jesús. Amén, amén. En ese versículo que leímos de 1 de Juan 3:7 hay una palabra, la palabra justo, en el griego con K, dikaios. Dikaios. Esa palabra en el Nuevo Testamento denota rectitud. Denota un estado de ser una persona recta, de conducta recta. Habla de ser alguien conforme a la justicia. Eso es lo que dice el diccionario con respecto a esa palabra justo, dikaios.
Algo también que denota esa palabra, o que el comentario en el diccionario dice, es que el justo por excelencia entre las personas es Jesús. Él. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52, vayamos a ver qué nos dice la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Creo que esta fue la ocasión en que hablaba Esteban. ¿Recuerdan el primer mártir de la iglesia que lo apedrearon? Y dice que lleno del Espíritu Santo habló a aquellos que estaban alrededor y que le perseguían. Y dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y ahí está. El justo por excelencia entre las personas es Jesús. Y es conocido como el justo. De hecho, cuando Esteban habló estas cosas, no las habló en la carne. Dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que lo que habló no lo habló por hablar, sino que el Espíritu de Dios estaba allí dándole que hablar. Cada palabra que habló, y esto provocó la ira en muchos, que crujieran sus dientes y al final le apedrearan, como dice al final de ese capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. El justo por excelencia, y quien como tal murió por los pecadores, como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, si usted lo quiere escribir. Amén. Todo esto es importante, hermano, traerlo a colación, porque nos debe quedar claro quién es Jesús, quién fue, quién es. Digo quién fue por aquello de que estuvo entre nosotros los seres humanos. Nosotros no lo vimos. Estos autores de la Biblia, muchos lo vieron, otros no. Pablo no lo vio como lo vio Pedro, ¿verdad? Hecho carne. Pero ellos dan testimonio de esa persona, de ese hombre, ¿verdad, hermano? En medio de ellos, y cómo fue justo en medio de este mundo donde reina la injusticia. Gloria al Señor. Algo que es veraz es el hecho de que muchos quizá no se toman muy en serio el hecho de pecar. Muchos no se toman muy en serio el hecho de pecar. Y hay una facilidad, hermano, con la que a veces pecamos como iglesia. Le damos tanto lugar al pecado, que la Biblia habla inclusive del contristar al Espíritu Santo, de dar más lugar a la carne, a nuestras pasiones. Pudiéramos hablar quizá a lo que se refiere la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, 16 en adelante, donde hay una descripción de obras de la carne en la que, mi estimado hermano, en las congregaciones son evidentes el chisme, los pleitos, tanto que a veces hay pleitos que en lugar de poder llevarlos, de que sean llevaderos entre nosotros, a veces
como los corintios, llevaban casos a los tribunales, pudiendo arreglar cosas como hermanos. Yo he llegado a evidenciar y a vivir esas cosas, hermanos, de gente creyente que en lugar de arreglar las cosas como creyentes maduramente, fueron a los tribunales. A mí me tocó vivir un caso de esos y en esa situación un evangelista, creo que era evangelista en ese tiempo, quiso culparme a mí de lo que estaba pasando con esas familias. 2 familias. Hubo una división entre 2 familias por un negocio. Un negocio que de antemano les dije, hagan las cosas correctas, ¿verdad? Hagan las cosas bien, pero no, pastor, no. Les dije, hagan las cosas como deben de ser. Es un negocio, hagan las cosas bien. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Sin embargo, yo le dije, hay papeles, escriban, dejen las notas, autentíquelo y hagan las cosas bien. Aunque nuestro sí debe ser un sí y nuestro no debe ser un no. Eso debiera sopesar más en nuestra vida como creyentes. Más aún, yo les dije, hagan las cosas bien y vayan y autentiquen y hagan todas las cosas legalmente para estar tranquilos, y lamentablemente sucedió. Hubo problemas entre esta familia, se dividieron por mucho tiempo y a mí me culpaban, ¿verdad?, de lo que pasaba. Y yo tuve que exhortar a esa persona que me culpaba. Le dije, no puedes hablar, no puedes adelantarte a juzgarme sin saber lo que realmente sucedió. Y no me creo el mejor, pero creo que por lo menos no soy un neófito y tengo el Espíritu Santo y Él nos guía y nos ayuda. Más aún si se trata de que Dios ha llamado a alguien para que sea un ministro frente a una congregación. Creo que Dios mismo se asegura de capacitarnos para ser entendidos en cosas, aunque yo no me lo sé todo. Y hay entre ustedes gente que es idónea en muchas cosas y como cuerpo nos ayudamos, y ahí se cumple la palabra de que nos ayudamos, nos apoyamos y tenemos la humildad de saber de que aunque si yo soy un ministro que Dios ha puesto en una congregación y le ha dado el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ha sido dado a todo aquel que cree. Y tenemos la humildad de saber de que podemos ser enseñados los unos a los otros, siempre y cuando esto siempre esté apoyado en la verdad a la cual nos guía ese Espíritu que nos dio el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hablar estas cosas para muchos es algo ya de saber, es algo que ya conocemos, ya ustedes conocen, muchos conocen. No obstante, nunca jamás estará de más que mientras estemos en esta tierra y aún la iglesia esté presente y por ende los ministerios estén presentes, parte de la edificación es que estemos recordando esto. Este es el maná que debemos de comer todos los días, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo? Y parte de los mismos que Dios ha puesto como edificadores, desde ahí, parte desde ahí. Aquel que Dios ha puesto como alguien para edificar el cuerpo de Cristo, hablando de los ministerios, es el primero que debe involucrarse en el hecho de comer de estas palabras y vivir estas palabras, en la medida que Dios nos ha dispuesto un corazón. Como decían los profetas, hablando Dios a través de ellos, les daré un corazón de carne, escribiré mis leyes en sus corazones. Amén, amén. Ahora bien, el andar está relacionado con el comportamiento de los creyentes en esta tierra. Juan hablaba de que el que dice que el que permanece en él
El que dice que es cristiano, que es creyente de Jesucristo, debe ser alguien que permanece en Él y anda como Él anduvo. Yo creo que esa palabra andar es algo que resalta, hermanos, dentro de la intención de Juan cuando habló a la iglesia. Y no solamente en su tiempo, sino ahora mismo, aquí y ahora, que la palabra de Dios sigue presente para nosotros. El andar está relacionado con el comportamiento de los creyentes en esta tierra. Indefectiblemente. Y ese andar lo tomamos, hermano, bajo la dirección o bajo el ejemplo de Él, de Cristo, del Dios hecho hombre, de Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne. Amén, amén. Y si habláramos entonces de que el andar está relacionado con el comportamiento de los creyentes, veríamos un sinnúmero de cosas, muchas. Pero permítame en esta noche poder tocar quizá algunas que considero bien que son importantes para que nosotros lo tengamos en cuenta, como el hecho de saber o entender lo que significa andar como Él anduvo. Podrán haber muchas más, y yo sé que usted sabrá de muchas otras, porque usted lee la Biblia, usted estudia la Biblia. Pero permítame al menos poderle hoy nombrar algunas o tocar algunas. Una de esas es que si hablamos de que el Señor Jesús anduvo en rectitud de vida, es decir, de que Él anduvo honestamente o decentemente. Le digo algo, aún la misma Biblia nos insta a nosotros en esto, en andar honestamente y decentemente. Amén, amén. Ella nos insta, la palabra de Dios nos insta. El Espíritu Santo inspiró estas palabras, y dentro de esas cosas que inspiró el Espíritu Santo a los escritores de la Biblia, habló acerca de esto, del andar de esta manera, honestamente, decentemente. Romanos 13:13 dice lo siguiente, el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 13, dice: andemos como de día. Andemos como de día, honestamente. ¿Se fija usted? Por lo menos aquí en mi Biblia lo dice de esa manera. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Honestamente. Amén, amén. En la Nueva Traducción Viviente, déjeme sacar acá la Biblia electrónica, para mirar aquí algunas versiones. Romanos capítulo 13, versículo 13. Vamos a mirarlo en capítulo 13, versículo 13. Vamos a mirarlo quizá en varias versiones. Amén. Dice Romanos 13:13 en la Nueva Traducción Viviente: ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Esto es honestamente.
Sea honesto, viva honestamente, viva como debe ser. Aquí lo dice con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. Eso es quizá lo que dice libertinaje, desenfreno. Y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. La traducción al lenguaje actual dice: ya casi llega el momento, en signos de admiración. Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, honestamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se imagina que Jesús hubiese andado en contraste a estas palabras? Deshonestamente. Si hubiera vivido en contraste a esas palabras que estamos leyendo, entonces efectivamente Él hubiese andado vulgar, emborrachándose, como lo culparon muchas veces: este es borracho. En celos, en envidias, en descontroles carnales, en comportamientos incorrectos. Ese sería el contraste. Pero si de Jesús se trata, si se trata de mirar cómo Jesús anduvo honestamente. O sea que Él anduvo conforme a lo que el mismo Espíritu Santo indicó a Pablo, que escribió esta carta a los romanos. El andar del cristiano mientras está en esta tierra es sumamente importante. De hecho, eso es algo que si el Espíritu Santo está en él, así como como Jesús anduvo guiado por el Espíritu Santo, el creyente ha de vivir una vida semejante a las palabras que están escritas en estas escrituras. No podrá ser llevado contrariamente. Amén. Esa palabra honestamente o decentemente en el griego es euschemonos. Euschemonos. ¿Lo captaron? Euschemonos. ¿Cómo lo escucha? Euschemonos. Fíjese que esa palabra, que es honestamente o decentemente, el diccionario lo define así: con decoro, decente, digno, notable, honorable. Dice con decoro, decente, digno, notable, honorable. Hermano, esto no se trata de apariencias. Ese es el otro punto. Hay gente que, diciéndose ser cristiana y permaneciendo en él, no obstante, su vida se convierte simplemente en una apariencia. ¿Sabe? Aquí en la iglesia, en la congregación, en el ministerio, mientras lo ven, es una persona, pero allá afuera es otro. Ese no es honesto y decente en su andar. No tiene un andar digno, decente, notable, honorable. Vuelvo y reitero, eso no está diciendo de que no puede llegar a errar, a pecar. Yo soy un hombre de Dios y soy lo que soy donde quiera que voy. Eso propongo en mi corazón y el mismo Espíritu de Dios me impulsa a eso. Y sé que si pretendo vivir una vida de apariencia aquí, comportarme aquí de una manera y en mi casa de otra, Dios sabe todas esas cosas. No obstante, yo tengo la libertad de decirle de que yo fallo. Y peco en alguna actitud de enojo,
frente a la ira de alguien y por un momento quizá me he salido de casillas y el Señor ha tenido que retenerme allí. Creo que quizá usted que me ha llegado a conocer algo sabe que soy el mismo aquí en la casa, donde quiera que esté. No soy perfecto, como sé que usted tampoco lo es. Pero el maravilloso Espíritu Santo sabe eso en nosotros. Y por eso es que Dios se aseguró de darnos el Espíritu Santo. Y de sellarnos. Y de darnos su Espíritu. Y el deseo de Él es que nosotros andemos guiados por el Espíritu Santo. Y nos llenemos del Espíritu Santo. Y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y clamemos a Dios y le digamos: Señor, ayúdanos y enséñanos a ser guiados, a entender la guía del Espíritu Santo. Porque Jesús conocía y entendía la guía del Espíritu Santo. Tanto que supo que el mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Debemos clamar a Dios, el que nos enseñe a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y que seamos el resultado de la obra del Espíritu Santo constantemente en nosotros. La obra del Espíritu Santo constantemente en nosotros nos llevará a vivir una vida de rectitud, una vida honesta y decente, digna, notable. Notable significa que la gente lo ve, lo nota. Este es diferente. No perfecto. Lamentablemente la gente que no conoce a Dios tiene un concepto errado del cristiano y cree que el cristiano es alguien que jamás debe pecar, porque no comprenden realmente el plan de Dios y las mismas circunstancias en las que todo ser humano está. No comprende que el asunto es gracia, y la gracia nos capacita para vivir una vida que agrade a Dios. No obstante, no quiere decir que jamás pecaría. Usted y yo se supone que lo entendemos, lo conocemos, y debemos andar en pos de esa verdad y no permitirnos las apariencias o las excusas para pecar adrede muchas veces. ¿Cómo Jesús anduvo en rectitud de vida? Significa que Él vivió en una vida nueva. Nosotros debemos andar en una vida nueva. Romanos 6:4, Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Vida qué? Nueva. Una vida nueva. Nuestra vida no puede ser la misma, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 4, le dije, ¿verdad? Permítame leerle aquí en algunas otras versiones. Nos ayuda mucho esto para tener claridad en muchas ocasiones. La Nueva Traducción Viviente dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fíjese que aquí dice podemos. Podemos vivir, porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo, por el poder del Espíritu Santo que ahora opera en nosotros. Contrariamente, en nosotros operaba el espíritu que opera en el mundo, en los hijos de desobediencia. Pablo habla de que ese espíritu operaba en él, pero ahora no, ahora opera en nosotros la vida de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, y Él opera la vida de Dios. Tenemos la capacidad de poder vivir una vida nueva.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no porque nosotros pretendamos hacerlas en nuestra fuerza, no, es que Él mismo nos dio la capacidad de hacerlas. Con esto no estoy diciendo que desconoce el Señor nuestra propia voluntad también, porque nos hace responsables, porque bien andamos aún en esta carne, de la cual también nos advierte el Señor, no le den lugar a ella. No le den lugar a ella. La Biblia habla de que nosotros vivíamos antes una vida dirigida por el pecado. Y está el ejemplo de Efesios capítulo 2, el que le acabo de nombrar ahora. Colosenses 3:9, para que miremos otro versículo. Colosenses 3:9, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado de ese viejo hombre. Fíjese que, volviendo a Romanos capítulo 6, en el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él tomó nuestro lugar. En esa cruz Él tomó el lugar de nosotros. Él murió por nosotros. Por eso dice que el viejo hombre fue crucificado. Cuando nosotros llegamos a la fe, se hace efectivo eso, a la verdadera fe. Cuando hay una verdadera fe, y eso lo sabe Dios, cuando hay una verdadera fe genuina, eso lo sabe Dios, y cuando esa fe es genuina y la sabe Dios, es por ende que Él nos da su Espíritu Santo, porque a Dios nadie lo engaña. Y hace efectivo el hecho de que nosotros morimos en esa cruz, de que ahí morimos por la fe en aquel que tomó nuestro lugar. ¿Comprende? Eso lo hace legal Dios, lo hace el Señor legal cuando hay fe. Amén, amén. Esa cruz la merecíamos nosotros, pero Él dijo: no, yo voy y lo hago. Y es como si yo me hubiera crucificado allí, aunque literalmente no lo fue. El que se crucificó fue Él. Pero por la fe, cuando hay verdadera fe, Dios lo hace legal, efectivo. Nos da su Espíritu y tenemos la capacidad de vivir una vida nueva. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto lo ha hecho el Señor. Ha sido posible por Él. La vida nueva, hermano, está marcada y guiada por el Espíritu Santo. ¿Hay vida nueva? Si alguien dice: yo ahora estoy viviendo la vida nueva de Dios, debe saber que si habla esto, significa que esa vida está marcada, está sellada por el Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo. Y lo que es obvio, Jesús anduvo en una vida recta. Nosotros también debemos andar en una vida recta. Y la Biblia lo define también de esta manera: en el Espíritu Santo. Ese es el tercer punto, la letra C, si usted lo quiere escribir. La letra C del punto número 2, que es: Jesús anduvo en rectitud de vida. Y hablamos letra A, si usted lo está colocando así, honestamente, decentemente. Letra B, en vida nueva. Letra C, en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Permítame leerlo aquí en otra versión o en otras versiones. 5:16.
La Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen. Fíjese, como dice esta escritura, dejen. Es que algunos no dejamos, hermano. Algunos creyentes no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo nos lleva al hecho de que yo tenga en cuenta lo que está escrito en la palabra. Si hay algo en lo que el Espíritu Santo nos guía es a las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Y a eso nos guía el Espíritu Santo, y eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es el hecho de entender la guía de Él, que nos habla. Hay una voz interior que nos habla. Y el Espíritu Santo siempre que nos habla, siempre hablará alineado a la palabra de Dios, hermano. Él nunca te va a llevar a otras cosas raras. Es Dios mismo. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. La traducción al lenguaje actual dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Así no desearán hacer lo malo. La palabra versión hispanoamericana dice: los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Oiga esa traducción: con las exigencias. ¿Será que Dios no nos exige que seamos santos? ¿No dijo: vosotros seréis santos porque yo soy santo? Esa es una exigencia. Así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas. En o por el Espíritu significa que tanto el fundamento como el modo en el que vive el cristiano debe estar determinado por el Espíritu Santo. La Biblia habla en el Espíritu Santo, pero también dice por el Espíritu Santo. Y eso significa en tanto que el fundamento o como el modo en que debe vivir el cristiano está determinado por el Espíritu Santo. Amén. No obstante, escuche esto no descarta el esfuerzo humano, y es lo que hemos estado diciendo. La responsabilidad, sino que escuche, justamente lo incluye. Vuelvo y lo leo. El que justamente nuestro vivir está determinado por el Espíritu Santo, dice en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, no excluye, hermano, nuestra responsabilidad humana, antes la incluye. Amén. Contrario a esto se habla de la carne. La carne significa la indicación de la vida que quiere fijar sus propias pautas bajo sus propios deseos. Y a veces caemos en eso. Como nos parece, nuestras propias pautas, las nuestras. Y aflora el orgullo de no reconocer que nos hemos equivocado. Porque nosotros tenemos un concepto, nuestras propias pautas, mas no la que dice la Escritura. Letra D. Como es digno del Señor. Debemos andar como es digno del Señor. El Señor anduvo en una vida justa, recta. Entonces usted y yo debemos de andar como es digno del Señor. Colosenses 1:10. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo aquí a los Colosenses. Versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
ese conocimiento de Dios tendría que ver en el hecho de que conozcamos las Escrituras y a través de ellas conozcamos el carácter de Dios y que lo conozcamos a Él por comunión. ¿Comprende? Hay gente que puede crecer en conocimiento, pero no aplicar ese conocimiento. Creciendo en el conocimiento de Dios pudiera incluir el hecho de que usted conozca el carácter de Dios a través de las Escrituras, pero que usted lo conozca por la comunión, por su comunión a la cual el Señor lo ha llevado y lo ha capacitado cuando le dio el Espíritu Santo. Dios mismo, la vida de Dios misma dentro de nosotros. Pues Él mismo lo hizo, fue determinación de Él, a través de los profetas lo habló. Parafraseando, permítame parafrasear, quizás Dios diría, definitivamente, al ser humano le tengo que dar mi espíritu, ir a habitar yo mismo dentro de él, escribir mis leyes en sus corazones y capacitarlo para que me pueda obedecer. Definitivamente. ¿Que sí o que no? Y eso se lo dijo a través de los profetas. Es que Dios tenía claro eso, hermano. La ley solamente nos estaba mostrando lo pecaminoso que éramos. La ley, que es buena, espiritual, nos estaba simplemente mostrando eso. La ley es buena, es ley, pero nosotros no podemos cumplir esa ley. No ve que el pecado está aquí, estaba aquí dentro de nosotros, reinando. Indefectiblemente Dios tenía que darnos su espíritu. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque yo me voy y entonces vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Y ustedes me conocerán, el mundo no los conocerá. No me han visto, no me conocen, pero ustedes me van a conocer porque vendré. Les conviene que yo me vaya. ¿No es esa precisamente la vida que Dios está obrando en nosotros, hermano? ¿A qué pudiera venir este mensaje que yo estoy trayendo esta noche? O he venido trayendo estos días. Esta es la tercera parte ya. Precisamente, hermano, el llamado que Dios mismo nos hace a examinarnos, a arrepentirnos, cambiar, volver al arrepentimiento. Arrepentimiento es volver al pensamiento que Dios quiere que tengamos, cambiar el chip. Ahí lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo, como muchos otros autores también lo dicen, hablando por el Espíritu Santo. Como es digno del Señor, agradándolo en todo, como es digno del Señor. Hay una responsabilidad en nosotros, ¿sabe? Dios nos ha preparado a nosotros una voluntad, nos ha dispuesto el corazón. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Él ha hecho eso. La carne es débil, pero Él nos ha dispuesto. Por ende hay una responsabilidad. Pero nosotros sabemos, hermano, que es la obra de Dios en nosotros. Todo, aún la disposición que podamos tener es de Él, todo es de Él. Pero aún estamos en esta carne y Dios nos hace responsable de negarnos a ella. Y por eso decía Juan, dices que permaneces en Él, anda como Él anduvo. Imítalo. El mismo Juan dice, no estoy diciendo que no vas a pecar. Si dices que no tienes pecado en algún momento y que eres perfecto, estás haciendo mentiroso a Dios. Amén, amén. Como es digno del Señor significa de manera santa, porque Dios es santo. Andar a su agrado, porque Dios se goza de este comportamiento de sus hijos. Jesús
De Jesús dijo el Padre: tengo complacencia. ¿Por qué la tendría? Si nosotros miráramos a Jesús como hombre, que de hecho Dios se hizo hombre, era el hombre, ¿por qué la tendría? Porque era obediente, porque vino a hacer la voluntad de Dios y permaneció en ella, porque vivió una vida recta, justa, honesta, y él mismo dijo: ninguno me puede culpar de pecado. A nosotros sí nos pudieran señalar, pero no por lo menos de practicantes de la misma vida que llevábamos antes de conocerle y que su gracia nos hubiese alcanzado. Amén, amén. El buscar agradar a los hombres se considera como algo negativo. Gálatas 1:10, si usted lo quiere apuntar. Gálatas 1:10. Amén. El buscar agradar a los hombres se considera como algo negativo. Pablo, hablando a los Gálatas ahí en el capítulo 1, versículo 10, dice: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuidado con esta frase, porque a veces esta palabra se puede convertir en la excusa de a veces hacer cosas que no comulgan realmente con Dios. Es que no me importa lo que hablen los demás, es que antes de ir a actuar o llevar a cabo algo, ¿por qué no somos honestos en preguntarle a Dios: Señor, ¿a ti te agrada esto? Porque puede ser que estemos imitando a otros ciertos cristianos por allí que quizás están viviendo de una manera que no es muy prudente o agradable al Señor. Job, creo que fue Job el que dijo: yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabe? Estamos para exhortarnos los unos a los otros, y Dios ha colocado ministros para edificar, para aconsejar, y todos tenemos el Espíritu Santo y nos ayudamos y nos exhortamos, y es el deber que tenemos todos. Todos tenemos ese deber, pero todos tenemos un mismo espíritu del cual nos fue dado de beber, dice la palabra del Señor. Hablando de que nos fue dado, nos fue entregado. Y Él vino a convencernos de lo que realmente conviene o no conviene. Tratemos de no andar en lo que me parece, sino qué opina Dios. De hecho, es lamentable también encontrar algunos que dicen: no, yo siento paz en mi corazón, y pues no va a sentir nada, porque como vive dándole lugar a la carne, pues podrá decir: no, yo oré a Dios y no sentí nada, yo siento que como estoy haciendo está bien. No obstante, si yo realmente me aseguro de ser gente que está deseando la guía del Espíritu Santo, andar lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a estar allí y nuestros sentidos van a ser tan sensibles para conocer la guía de Él. Porque existe gente que uno le dice: ore a Dios, y ese ore a Dios a veces como, no sé, es como que sobra, porque quizá el hermano es un carnalito, hermano, y ese no va a entender lo que Dios, no va a saber oír la voz de Dios quizá. Por eso precisamente dice la Biblia: no le den lugar a la carne, porque lo carnal se opone a lo espiritual y lo espiritual se opone a lo carnal.
Y escuche esta verdad, para que usted no haga lo que usted quiera. Mire, cuando uno se ocupa de ser carnal, eso carnal no deja que a mí me dirija el Espíritu Santo. Hay tanto de carnal en mí que me vuelvo insensible a la guía del Espíritu Santo. Y la carne en mí no deja que yo haga lo que se me da la gana con respecto o con relación a lo espiritual. Y de ahí que a veces es difícil levantar gente que le ha dado lugar a su carne, ha caído en su pecado, y es difícil a veces que se levante. Algunos no aguantan que los restauren o los disciplinen y se van. Pero cuando usted es espiritual, lo espiritual en usted, que es impulsado por el poder del Espíritu Santo, no le deja a usted hacer lo que se le da la gana. O sea, que usted se inmiscuya en lo carnal. Él te va a detener. Usted no puede. No quiero decir con eso que en algún momento no nos hallamos en carnalidades. Usted quizá me ha hallado a mí en alguna carnalidad. Y yo a usted. Pero, hermano, medite un poco en esto. Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que usted no haga lo que quiera. Por eso es que dice: no anden dándole lugar a la carne, no satisfagan los deseos de la carne. Y Pablo y los demás autores hablan acerca de eso. No le den lugar a la carne, no lo dejen. Hay una lucha que constantemente vivimos todos los creyentes, hermano. Pedro habla hay una guerra. ¿Comprende? Parte de la guerra espiritual es nuestra propia carne. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Usted me va a perdonar, yo no estoy defendiendo al diablo, yo no lo estoy defendiendo. No. Sí, ahí están las potestades, principados, todo eso está allí, demonios. Pero a veces ni siquiera los demonios están actuando, hermano. Y vuelvo y le digo: yo no estoy defendiendo al diablo, Jehová lo reprenda. Porque de él se gesta las insinuaciones, las tentaciones. Por eso es que Jesús decía: cuando oren, digan: Señor, no me dejes caer en la tentación y líbrame del maligno. Pero no quiere escaparse de su responsabilidad. Porque hay obras de la carne y hay cosas que simplemente el diablo no te puso un revólver para que lo hicieras. Y si tenemos que echar al diablo fuera, en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera, porque Dios nos dio autoridad para eso. Pero aún, quizá tu autoridad no va a ser suficiente si dices ser cristiano, pero andas dándole lugar a la carne, porque el mismo diablo te ha visto andando en la carne y quizá te diga: ¿con qué autoridad quizá puedas venir a sacarme de aquí? Último punto: en verdad y en amor. Segunda de Juan 4, versículo 4 y versículo 6. Segunda de Juan, versículos 4 al 6. Segunda de Juan, versículos 4 al 6. En verdad y en amor. Él anduvo en verdad y en amor. Nosotros debemos andar como Él anduvo, en verdad y en amor. Segunda de Juan, los versículos 4 al 6. Juan escribe diciendo: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Oiga, tremendo esto. A algunos. Debió haber dicho a todos. Tremendo esto, ¿sí o no? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. ¿Y qué significa que nos amemos unos a otros? 1 Corintios 13.
que andemos sufridos, benignos, no teniendo envidias, ni siendo jactanciosos, ni envanecidos, ni haciendo cosas indebidas, ni buscando lo nuestro, ni viviendo irritados, ni con rencores, ni gozándonos de las injusticias, sino gozándonos de la verdad. Sufriéndolo todo, soportándolo todo, creyéndolo todo con respecto a Dios, esperándolo todo en Dios, soportándolo todo. En verdad y en amor. Verdad significa las verdades de Dios. El significado en el griego, aletheia, verdad, aletheia, con H intermedia en la T. Aletheia significa una verdad superior, la realidad, verdad o realidad superior. Y eso pues enfatiza a la verdad del Evangelio, la veracidad de Dios. Amén. La nueva vida en la verdad que se manifiesta prácticamente en justicia y en santidad, como dice Efesios 4:24, si usted está escribiendo. La nueva vida en la verdad que se manifiesta prácticamente en justicia y en santidad. Efesios 4:24. Y cuando habla de amor, este amor está relacionado con la obediencia. Algunos creen que andar en amor es andar ay, yo lo amo, hermano, cuánto lo amo en Cristo. Tenemos que tener cuidado en eso, porque a veces se convierte en un amor de lengua. Y qué pesado Juan cuando escribió esto, ¿verdad? Pesado esa palabra. No amen de lengua, sino en verdad y de hecho. Porque a veces podemos decirle al hermano, hermano, yo lo amo en Cristo, y resulta que no, yo tengo mi cosita con el hermano. Más bien hablar de amor allí, el tema está relacionado con la obediencia a Dios. Y si amar es obediencia a Dios, entonces el obedecer a Dios indica el soportar al hermano, en aceptar al hermano. Escúcheme que aceptar al hermano, no lo confundamos también. Aceptar al hermano, si ese hermano es un hermano que se comporta de una manera, es que no. Aceptarlo no es que yo le aplauda su mal comportamiento, su desobediencia, su mal proceder. No, antes si yo lo amo, si yo tengo amor por ese hermano, yo obedezco al Señor en lo que me dice, ve y exhórtalo y hazlo con amor y hazle caer en cuenta que no se está comportando bien. Eso es amar al hermano. Y usted, hermano, y yo, hermano, no debo enojarme si me están hablando de algo que es honesto. Ahí es donde nos pegan el ego. Porque qué difícil reconocer nuestros propios errores. Eso es tenaz, hermano. Y lo estoy diciendo yo. Qué tremendo es reconocer nuestros propios errores. Lo es. Y uno comprende cuando alguien quizá cae en una falta y se cierra. Porque qué difícil es. Y uno de alguna manera no se presta a condenar, sí a juzgar conforme a la palabra, a juzgar con buen juicio, pero no a condenar, porque quizá en algún momento a mí me llegue a tocar la ocasión y voy a tener que luchar con lo difícil que es quizá a veces reconocer nuestros propios errores. ¿Cómo nos cuesta? Por eso es que el Señor insiste siempre, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que pone en nosotros la vida de Dios y nos da la capacidad de poder reconocer, de ser mansos,
humildes de corazón, y si me equivoqué, la voluntad del Señor es que yo me arrepienta, yo reconozca, y en esto yo estoy obedeciendo, y eso es amar a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios, terminé. Pensé que no iba a terminar hoy. Perdóneme que me alargo, pero yo creo que esto es tan sumamente importante para muchos de nosotros y para todo aquel que pueda escuchar este mensaje. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias esta noche. Yo te bendigo por esta tu palabra. Señor, yo no sé nada. Si algo sé, lo sé por usted. Si algo vivo, lo vivo por usted. He predicado tu palabra. Me he predicado tu palabra y he predicado tu palabra. Y ruego y suplico con mi corazón que lo que he podido hablar y escuchar yo mismo también, Señor, podamos ser ayudados por su infinita misericordia para vivir como Él anduvo, como Jesús, de aquel del cual usted, Señor, propuso desde el comienzo que viviéramos como Él, que fuéramos a la imagen de Él, semejantes, no exactos, por eso dice a la imagen y semejanza de Él, semejantes, no exactos, porque ciertamente, Señor, Él no pecó, nosotros sí, aún. Pero nuestro ruego y súplica es: no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Ayúdanos con el poder y la fuerza de tu Espíritu. Ayúdanos con la capacidad que nos da usted, Señor, de poder permanecer firmes. Y quizá de alguna manera usted puede decir de nosotros: me agrada. Señor, te suplicamos, santifícanos. Perdónanos si nuestras actitudes, acciones han sido diferentes. Y te suplicamos que la presencia del Espíritu Santo llene mi vida. Díselo a Él: llene mi corazón, llene mi mente, llene mi voluntad, llene mis pensamientos, mis emociones, mis pasiones, todo. Si soy una casa, una habitación, como bien dice la Escritura, por favor, llega a cada rincón de esta casa. Llega, Señor, llega. Llega a cada rincón de esta casa para limpiarlo todo, para ordenar todo. Te lo suplico en esta noche, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones.